Gloria a Dios. Qué alegría verles. Dios les bendiga a todos. Invitarles a acompañarme en este tiempo en la palabra nuevamente, a estar atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque siempre su palabra nos habla de una u otra manera. Está escrito que es útil para muchas cosas, como enseñar, como redarguir, corregir incluso, y esa palabra es alimento para nuestras vidas. Así que siempre tenemos que prestar atención y disponer todo nuestro corazón a recibir lo que el Señor tiene. Hay una pequeña palabra, pero muy significativa en la vida de los seres humanos, y que casi que podríamos afirmar que se trata de una situación innata que acompaña la vida del ser humano en algún momento, inevitablemente. Y estoy hablando del miedo. Cuando uno observa a los niños pequeños, interesantemente, no hay que enseñarles a tener miedo. De pronto, cuando uno menos se lo espera, algo inquieta sus corazones y empiezan a sentir miedo. Bueno, creo que evidentemente tiene que ver con los efectos, con las consecuencias de la caída, de la entrada del pecado en la humanidad, con el cual vino la muerte, y también esos temores empiezan a llenar los corazones, las mentes del ser humano. Y el miedo es algo que, si se le da libertad, se puede tornar muy poderoso, y para algunos llega incluso a ser hasta incontrolable. Leí en una ocasión respecto a una situación real que ocurrió en Estados Unidos. Un hombre abordó un tren de manera ilegal, ¿verdad? Se coló ahí en ese transporte y ingresó a uno de los vagones. Para su sorpresa, cuando se metió allí, no pudo abrir la puerta, se le cerró. Y narra la historia de esta situación, que cuando él se ve dentro de ese vagón y observa, se da cuenta que es un cuarto frío. Hay unos contenedores, algunos congeladores, que están ahí en el vagón. Se ve que se está transportando algún tipo de alimento que requiere, ¿verdad?, mantener cierta temperatura. Y cuando este hombre se ve encerrado, empieza a sentirse mal, a agobiarse, a tratar de abrir ese vagón desesperadamente. Y para no hacer muy largo el relato, estoy hablando de un hecho verídico. Dice que cuando abren el vagón, ¿verdad?, encuentran a ese hombre muerto. Y lo llamativo o lo admirable de esta situación es que el vagón estaba inservible. No había temperatura baja. No estaba conectado, no estaba activado. Pero el miedo fue tal que este hombre sufrió un infarto. No iba a morir congelado, pero murió de temor. La buena noticia es que el miedo puede ser vencido, tiene solución. Pero también la realidad es que hay situaciones que nos agobian, y el temor puede venir a nosotros inevitablemente. Lo importante es cómo vamos a responder a ese temor. Aún los grandes personajes de la Biblia enfrentaron miedo, y la Escritura no pasa por alto esas experiencias. La Biblia nos cuenta también esos momentos difíciles que enfrentaron algunos siervas del Señor. Y hoy vamos a estar reflexionando, meditando sobre uno de ellos, el profeta Elías, el cual vivió una experiencia de temor, de impacto,
agobiante en su vida, y la escritura nos narra ese acontecimiento y del cual podemos extraer enseñanza. Primera de Reyes, primer libro a los Reyes, el capítulo 19. Por favor, ubique allí para que dé seguimiento al texto. Primero de Reyes 19. Voy a iniciar con una lectura de los versos 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Ese mismo verso 3, la Nueva Versión Internacional lo traduce: Elías se asustó tanto y huyó para ponerse a salvo. Oremos. Padre, gracias te damos, Dios, por la oportunidad de estar nuevamente ante tu palabra. Abrimos nuestro oído, nuestra atención, la ponemos en ti, para que nos transmitas tu voluntad. Cumple el propósito que tienes para este sermón dominical, Señor. Y que cada uno de nosotros no solo se comprometa a llevarlo a la práctica, sino que glorifiquemos tu nombre a través de lo que tú nos proporcionas. En el nombre de Jesús. Amén. Elías sintió temor, salió huyendo, y interesantemente, si uno observa el contexto del pasaje, se da cuenta que Elías acaba de experimentar uno de los momentos más poderosos en su ministerio. Jezabel y Acab son enemigos, son paganos, son politeístas, son idólatras, y hay una confrontación que en realidad está representando no solo el encuentro entre Elías, entre el pueblo de Dios y el pueblo, ¿verdad?, pagano de Acab y Jezabel, sino que en realidad es una lucha entre quién es realmente el Dios verdadero. El relato del capítulo anterior nos cuenta que hay 450 profetas paganos que se enfrentan a un solo profeta de Dios, que es Elías. Y en una forma milagrosa Dios le da la victoria a Elías, lo respalda, y Elías termina no solo venciendo en la prueba que se da allí, sino que también termina matando a esos profetas. Acaba de pasar esa situación, y esta mujer Jezabel abre su boca, como acabamos de leer, y se la sentencia, ¿verdad?, diríamos, a Elías. De aquí a mañana usted va a estar como esos que se murieron. Y si no, que me falta el baile. Sino que los dioses, dice, me hagan peor aún. Y cuando Elías escucha eso, el mismo que acaba de tener un respaldo de Dios evidente, el mismo que acaba de tener una victoria sobresaliente, en su humanidad se llena de temor. Por poco ese temor termina destruyendo la vida de Elías. 4 recordatorios relacionados al temor fue el título que le puse a este sermón. ¿Qué tenemos que tener presente sobre el temor? ¿Qué podemos extraer de un relato como este? En primer lugar, observe conmigo
Las cosas no siempre saldrán como esperamos. Respecto a experimentar el temor en la vida, tenemos que recordar esto. Las cosas no siempre saldrán como esperamos. La buena noticia, y lo puse ahí entre comillas, es: pero Dios siempre observa. A Dios nada le toma por sorpresa. Dios no ignora ninguna situación, ningún evento, ningún pasaje de nuestra vida, ni siquiera aquellos que nos causan más temor. Pero las cosas no siempre salen como uno espera. Quisiéramos que todo salga como uno espera. Y si hay algo que inquieta el corazón del ser humano, es cuando las cosas se salen de nuestro control. Por eso es que la vida del pueblo de Dios es una vida de fe. El llamado de Dios es un caminar de fe. Porque fe, dentro de muchos significados que podríamos apuntar, incluye una confianza plena en Dios. De hecho, está escrito en los Salmos: en el día que temo, yo en ti confío, decía el salmista. Pero no podemos evitar que las cosas se compliquen. No siempre todo sale como esperamos. Acabamos de leer esos 3 versos donde Elías viene recién de una gran victoria y muy probablemente él está pensando que no solo esta situación, sino el milagro en sí, lo milagroso de ese evento que recién experimentó, daría un resultado lo suficientemente favorable como para que todo ese pueblo se rindiera al señorío del Dios verdadero. Y las cosas no salieron como él esperaba. Ya, observemos un momentito el capítulo anterior, Primero de Reyes 18, en el verso 23, para tener aún más contexto. Perdón, 18:37 más bien. Respóndeme, Jehová. 18:37. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Cualquiera diría que ahí fue un triunfo para Elías. Se esperaría que ese pueblo ya reconozca que es el Dios verdadero. Si usted no recuerda todo lo que ocurre, ¿verdad?, cómo se dio ese acontecimiento, puede leer completo el capítulo 18 con más calma, pero se lo resumo así rápidamente. Elías tiene enfrente esos montones de profetas, ¿verdad?, que son paganos, que son idólatras. Ellos se burlan de Dios, no reconocen al Dios de Elías como el Dios verdadero. Entonces hay un reto que se establece. ¿Cuál es el reto? Bueno, pongamos aquí 2 holocaustos. Ustedes, les dice Elías, le van a rogar a sus dioses, a todos esos dioses múltiples que tienen, que prendan fuego de este holocausto, que hagan arder este holocausto, hagan sus ritos, hagan sus ceremonias, hagan sus conjuros, hagan lo que quieran y pídanle a sus dioses que enciendan ese holocausto, ese altar. Yo voy a rogar al Dios verdadero, dice Elías. Pero todavía, por si queda duda de que alguien diga, ¿verdad?, por ahí echaron alguien andaba un encendedor, no, mentira, en esa época no. Alguien andaba algún fuego ahí y encendió el asunto. Para que no quede duda de que realmente fue el verdadero Dios, vamos a mojar la leña. Y no solo vamos a mojar esto, sino que vamos a hacer que abunde en agua. Lo inundan de agua. En algún momento están estos hombres, me los imagino yo ahí con sus rituales ahí, ¿verdad?, y sus danzas, tratando de que sus dioses los oigan.
En algún momento Elías está tan seguro que hasta se vuelve y se burla de ellos. Dice el hebreo original, la palabra que usa es ¿qué? ¿Andan haciendo del 2? Está tan seguro Elías que les dice, ¿qué pasa con sus dioses? Se fueron al baño. Y el respaldo de Dios se evidencia y el fuego se enciende. Así que no es una victoria de Elías, en realidad es una victoria del Dios verdadero. ¿Y cuál es el resultado? Ve al verso 37 que leímos, ¿verdad? Esa gente que vio esto, dice el 39, viendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, es el verdadero. Cualquiera diría, ahora viene una etapa bien linda para Elías. Ya ese pueblo reconoció al Dios verdadero, todo va a cambiar, pudo haber pensado él, pero no. Se topa con la realidad de que más bien lo amenazan de muerte. Porque no todo siempre sale como uno espera. Tal vez las cosas no estén saliendo en este momento para ti como lo esperabas. Pero Dios siempre observa, esa es la buena noticia. Dios está al tanto. Dios siempre está al tanto. En Mateo capítulo 10, en el Evangelio de Mateo capítulo 10, qué interesante lo que dice el verso 29 al 31. Nuestro Señor declara esto. Mateo 10, 29. Manera de pregunta. ¿No se venden 2 pajaritos por un cuarto? Con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dice el Señor. ¿No saben ustedes que cuánto valen los pajaritos esos que se venden? La monedita, un cuarto, una monedita pequeña. Un valor insignificante se le da a esas aves. Pero con todo, aunque las vendan tan baratas, dice, a Dios no se le escapa ninguno de esos pajaritos. Entonces hace el contraste, verso 30. Pues aún, si para Dios esos pajaritos que se venden tan barato, que uno los ve enjaulados allí, tienen un valor, ¿cuánto más nosotros? Es lo que está diciendo Jesús. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temas, valéis vosotros más que muchos pajaritos. Dios siempre observa. Tenemos un valor muy importante delante de Dios. Aún nuestros cabellos, dice, están contados. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Pero lo primero es cuando las cosas tienden a salirse de nuestro control, no salen como esperamos, ahí es donde el temor encuentra puerta y quiere meterse a nuestra vida, y aquellos pensamientos empiezan a dar vueltas y miedo, y nos imaginamos cosas que ni siquiera han ocurrido. Nos preocupamos, por eso se le llama preocuparse, porque es preocuparse, nos ocupamos de algo antes que ocurra. Así funciona el temor. Pero qué diferente cuando podemos recordar que valemos mucho para el Señor y que Él observa, que su mirada está sobre nosotros. Eso, como dice el canto, nos llena de su paz. En segundo lugar, volviendo a Primera de Reyes, dice ese verso 2 del capítulo 19: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. O sea, lo amenaza de muerte. Vaya, dígale que de aquí a mañana va a estar muerto. Viendo pues el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida, vino a Berseba, que está en Judá,
y dejó allí a su criado. ¿Qué ocurre ahí? No solo tuvo temor, sino que salió huyendo. En segundo lugar, observe esto conmigo, yo lo puse así. Huir de las circunstancias acrecienta el temor y no trae solución. Los miedos hay que enfrentarlos. Nada se gana con huir de las circunstancias. Cuando uno huye de las circunstancias, ¿qué pasa? Más bien el temor crece y no trae ninguna solución el intentar escapar de las situaciones. La buena noticia es que nada de lo que enfrentemos en esta vida lo enfrentaremos solos. Yo puse aquí esto entre paréntesis, pero entregarle a Dios esos temores siempre será lo mejor. La mejor opción no es salir huyendo. La mejor opción no es ignorar los temores. La mejor opción es entregárselos a Dios. Poner las circunstancias en las manos de Dios. Ese siempre será el mejor camino. Pero nuestra tendencia, nuestra fragilidad, nuestra humanidad es evitarlos, huir de ellos. Les cuento una confidencia. Hace algunos años tenía una calza muy vieja que me habían hecho de cuando estuve en la escuela. Esa calza se me cayó. Y empecé con esa incomodidad, ese huequito ahí de la calza que se me cayó. Y por fobia de ir al dentista, no sacaba cita, y no sacaba cita, y no sacaba cita. Y aquella molestia, Y cuando me armé de valor y dije, voy a ir a enfrentar esto, resulta ser que me dicen, lástima que no vino cuando le pasó. Se complicó la cosa. Y terminó lo que pudo haber sido reponer una calza con una cirugía, algo más complicado. Huir del temor no resuelve nada, más bien acrecienta los problemas. Pero a veces nuestra tendencia es huir de las cosas. El pueblo de Dios debe cobrar ánimo y enfrentar cualquier temor. ¿Cómo lo hacemos? Entreguémoselo al Señor. Pongámosle en las manos de Él aquello que nos inquieta, que nos agobia. Primera de Pedro 5, en el versículo 7, el apóstol Pedro expresa, inspirado por el Espíritu Santo, Primera de Pedro capítulo 5, dice el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vuelvo a leer. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así traduce Reina Valera 60. Otras versiones traducen, pongan en las manos de Dios toda ansiedad. Otros dicen, depositen en Dios. Otros dicen, suelten en Dios. Porque huir de las circunstancias no trae solución, solo acrecienta el temor. Pero entregar toda situación a Dios siempre será lo mejor. Cuando yo sé que lo que me asusta lo he puesto en las manos de Dios, sé que Él me va a ayudar, a fortalecer, a animar para llevar adelante cualquier circunstancia. Y empieza Dios a trabajar en nosotros. Y empieza Dios a darnos ánimo y esperanza y empezamos a ser fortalecidos. ¿Por qué? Porque estamos renunciando a manejar nosotros las cosas en nuestra fuerza, en nuestro entendimiento, y estamos diciendo, confío en ti. Quizás hayas estado huyendo, quizás tienes una decisión que tomar y te causa temor. Y lo tienes claro, esto es lo que tengo que hacer, pero no has querido dar el paso. Entrégale a Dios esa preocupación. Ríndale al Señor eso que le causa temor. Reciba esta palabra y cobre ánimo y diga, la verdad es que este peso
Ya no quiero llevarlo yo. Aquí está, Señor. Y una vez que damos ese paso, Él empieza a trabajar y nos fortalece y enfrentamos las circunstancias porque sabemos que no caminamos solos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Jezabel pudo haber mandado de una vez a matar a Elías sin avisarle. Vean qué interesante cómo funciona el enemigo. Pero le manda un mensajero para meterle miedo. De aquí a mañana va a estar tieso. ¿Por qué de una vez no mandó a los soldados a matarlo? Porque así funciona el temor. Al enemigo le interesa que nosotros tengamos el oído abierto a todo lo negativo. Y entonces envía mensajeros a nuestro oído. Susurra situaciones, susurra cosas que no son reales en realidad, que no están pasando en ese momento. Pero si uno le abre la puerta a esas cosas, mire, termina hundiéndose más, acrecentando más ese temor. Dios mediante, este próximo jueves me voy a realizar una resonancia magnética. Y yo no estoy dándole mucha vuelta al asunto. Porque aunque humanamente lo inquieta a uno, yo dije, Señor, te lo rindo a ti. Tú sabes que a mí me agarra claustrofobia, que me metan ahí 45 minutos o más, ¿verdad? Pero con tu ayuda, Señor, cierro los ojos y me meto ahí. Porque hay cosas que nos causan inquietud, ¿verdad? Pero si uno abre la puerta, el enemigo empieza a susurrar. Y no falta quien le dice, uy, qué feo es. Y vieras cómo suena. Y vieras que... Mi hermano Arturo, que ha pasado, ¿verdad? Por eso. Y Dios le ha dado la fortaleza para pasarlo, porque es un ratillo ahí como, ¿verdad? Pero si uno le abre el oído, hermanos, al enemigo, el enemigo empieza a decir, seguro le va a salir tal cosa. Ahora le van a decir que tiene esto. Ahora se va a confirmar que tiene lo otro. Hay personas, hermanos, que si les viene un dolor de cabeza de una vez ya piensan, es un tumor cerebral. Que si les da un dolor de estómago, dicen, ya está, estoy listo, cáncer terminal. Hay gente que es extrema. ¿Pero por qué? Porque abre su oído a lo que no tiene que escuchar, porque pierde de vista que lo mejor es que lo que nos inquiete lo entreguemos al Señor. De por sí Él lo sabe todo, hermanos. ¿Qué le vamos a ocultar al Señor? Ya Él lo sabe. Entonces no se trata de fingir, de ser falsos, ni de ese tampoco extremo, ¿verdad? De una falsa, de un falso estoicismo que a veces se enseña y se le dice a la gente y al creyente. Yo me incomodo cuando oigo desde púlpitos a pastores, a maestros diciéndole a las personas, usted no declare nada contrario. Pero si lo estoy viviendo, entonces ¿qué? Porque a veces se enseña mal y se le dice al creyente, ¿le duele la cabeza? No lo declare. Pero me duele. ¿No es mejor que haga lo que dice Pedro y vaya y se lo eche al Señor y le diga, Dios, estoy ansioso, mi cuerpo está afectado, esto me está causando, te lo entrego, ayúdame, fortaléceme? A negar la realidad. No, la Biblia no nos llama a negar la realidad. Ahí está el problema, ahí está el gigante. Como cuando llegó Goliat, ¿verdad? Y se paraba frente al pueblo de Israel, hermanos. 3 días tenía seguidos de estar llegando. ¿Y qué era lo que hacía? Bla, 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 bla. A pura palabra se los llevaba en el temor. Nadie se atrevía a enfrentarlo hasta que apareció un jovencito que dijo, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, yo vengo contra ti, no en mis fuerzas, no con mi estatura, no con mi agilidad, no con mis años, no con mi experiencia, vengo en el nombre
de Jehová. Porque así es como vencemos los temores. Pero a veces el enemigo es padre de mentira y a veces quiere tenernos ahí bajo el pie. Y como pueblo de Dios, hay un escritor, un autor, que él hablaba el otro día de que a veces tenemos un doble nudo. ¿A qué le llama él un doble nudo? A que tenemos la circunstancia, la realidad que nos está anudando el corazón. Y por otro lado, como creyentes, tenemos el nudo de estoy fallándole a Dios porque estoy dudando. Estoy falta de fe. Dios se va a molestar conmigo porque estoy desanimado. No, hermanos, Él lo sabe todo de nosotros. Más bien acerquémonos en confianza y digámosle: papá, esto es lo que siento. Como un hijo que se acerca al padre. Ya lo sabes. No he tenido tranquilidad. Esto me está incomodando, me está inquietando, pero te lo pongo en tus manos. Fortaléceme, levántame, guíame, dirígeme. Y el Señor da la victoria como se la dio a Elías. Pero cuando Dios da victorias, también el enemigo quiere venir a intensificar sus estrategias. Entonces tenemos que estar firmes en la palabra. Quiero leer para ustedes un pedacito del Salmo 118. Y digo que quiero leer para ustedes porque quiero leer la traducción de la versión internacional. Escuche esto. Salmo 118, 6. Voy a leer desde el 5. Desde mi angustia clamé al Señor, y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo, y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. ¿Cuántos creen que es mejor? Es mejor rendirse a Él. Es mejor que huir del temor. Es mejor que no enfrentar las cosas. Es mejor que llenarnos de negatividad. Es mejor de permanecer en la inquietud. Lo mejor es rendirle todo al Señor. Y con esto no estoy hablando de que vamos a ser personas llenos de quejabanza, ¿verdad? Porque en vez de alabanza hay gente que está quejes. Solo le falta el rótulo amarillo, ¿verdad? Como aquel programa. Quéjese aquí, ¿verdad? Y es que qué cierto es eso, hermano. Cuando usted se queja, es como que pone el rótulo, porque se le arriman todos los quejosos. Pero cuando yo reconozco mi fragilidad y digo, estoy pasando por eso, no lo niego, no me he sentido bien, pero Dios es mi fortaleza, estoy confiando en el Señor, le puse las situaciones a Él. Qué diferente, porque sabemos que no estamos solos, que hay alguien que nos entiende y que nos respalda. En tercer lugar, volviendo a 1 de Reyes 19:4. Digo primero intencionalmente, por si acaso hago aquí el paréntesis. El paréntesis, decía un pastor amigo, esto es una una oportunidad pedagógica, una oportunidad de enseñanza. Porque a veces decimos Primera de Corintios, Primera de Tesalonicenses, y cuando vamos al Antiguo Testamento decimos Primera de tal, pero lo correcto es primero, porque no es primera carta, no es una carta, es un libro, ¿verdad? Entonces Reyes es primero de Reyes. Verso 4. Y él, Elías, ¿qué hizo? Se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, de una planta, de un arbusto, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues
No soy yo mejor que mis padres, que mis antepasados, dicen otras traducciones. Vea el extremo que llegó Elías. Porque si damos lugar al desánimo, la cosa se complica aún más. Yo puse así el tercer punto. Observe por favor. El temor conduce al desánimo y produce depresión. Pero Dios siempre nos extenderá su amor. Los biblistas, los eruditos están convencidos de que este periodo de la vida de Elías es una etapa de depresión. No fue algo sencillo y nada más que le enfrentó, no. Elías se deprimió. Al punto que debajo de ese arbusto dijo: Dios, máteme mejor de una vez. Por si esta mujer me va a matar, máteme este antes. Con usted me duele menos. Y el Señor está presente, está delante. Porque nuestro Dios no ve al afligido, no ve al deprimido y lo hunde. No se goza del que está en angustia. Una de las profecías más gloriosas que hablan de la actitud del Mesías prometido en el texto de Isaías, dice que Él no va a apagar el pabilo que humea, ni va a quebrar la caña que está cascada. En buen tico, eso se traduce: Dios no hace leña del árbol caído. Y cuando Dios ve a alguien frágil, incluso deprimido, sin ánimo, sin fuerzas, sin deseo de sonreír, de hacer nada, Dios no dice: voy a darle más carga, no. Más bien el Señor dice: voy a mostrarle mi amor. Y si alguien está enfrentando dolor, desesperación, o incluso está sumido en una depresión, reciba el amor de Dios, que está provisto desde lo alto para todo aquel que lo necesita. Jesús abrió el rollo de Isaías en aquel templo y leyó y se atribuyó ese texto, y dentro de lo que dijo fue que el Espíritu del Señor estaba sobre él para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, pero también para sanar los quebrantados de corazón. Si tu corazón está quebrantado, déjate sanar por el Señor. Lo que pasa, hermanos, o lo que yo he observado en mi experiencia cristiana y ministerial, es que a veces cuando más frágiles estamos y se le da espacio al desánimo, si lo dejamos mucho tiempo con nosotros, se convierte en depresión. Y la depresión lleva a la persona a ensimismarse aún más y a cerrar toda puerta a la conexión con el exterior. Y entonces, cuando más deberíamos de buscar llenarnos de Dios y disfrutar de su amor, de su abrazo, más bien la persona se cierra. Y se cierra aún hasta para Dios. Porque así de frágiles somos. La buena noticia para el que está deprimido, para el que está sufriendo, para el que está desanimado es que Dios nos ama. Y que si se lo permitimos, Él va a hacer todo lo necesario para demostrarnos cuánto nos ha amado y nos sigue amando. No es fácil esas experiencias, ¿verdad? No es fácil. Pero qué lindo saber que el amor de Dios no se agota. No se agota. El instrumento que el enemigo usa en el temor es acompañarlo con desánimo, con desesperación, con angustia, con depresión. Y la estrategia es hacerle perder de vista
lo que Dios ya ha hecho por nosotros. ¿Sabe cuál era una de las formas en que Dios sanó el corazón de su pueblo Israel en reiteradas ocasiones? Diciéndoles, recordándoles lo que Él había hecho por ellos, recordándoles sus victorias pasadas. Yo le animo en esta mañana que si usted está enfrentando a ese tipo de sentimientos, recuerde sus victorias pasadas. Recuerde cómo Dios estuvo allí antes, cómo le sacó de tal situación, cómo le extendió su mano, cómo levantó su vida, cómo le tuvo paciencia, cómo le tuvo misericordia, cómo mostró bondad en el pasado. Recuerde, no pierda de vista esas cosas y cobre ánimo, porque el mismo Dios que estuvo allí está hoy y estará mañana. Gloria a Dios por eso. Salmo 103. Es una alabanza por las bendiciones de Dios. Así lo titula Reina Valera 60. Este es un salmo de David. David le tocó vivir cosas muy duras. David, al igual que Elías, se desanimó, se deprimió, se metió en una cueva y se encerró y se acompañó de un montón de deprimidos más que le llegaron. En algún momento de su vida, cuando sintió temor de ser atacado por otros, fingió hasta estar loco. Dice el libro de Samuel que ante un rey fingió que la baba se le salía y se hizo el loco. Usted sabe lo que es ver a un rey de Israel en esa actitud, porque en su humanidad, hermanos, sintió el peso del temor pasar sobre él. Y si nuestro propio Señor Jesucristo, previas horas a su sacrificio en la cruz, dice que sudó como gotas de sangre, ahora nosotros, ¿cuánto más nos pasamos por esos momentos? Pues el Señor nos dice, cuando estés ahí, recuerda tus victorias pasadas, recuerda la fidelidad de Dios. Y aunque sea una locura para el mundo, dice Dios, bendíceme. Bendice, alma mía, Jehová, dijo David. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Y resume cuáles son los beneficios que ha visto David, que ha experimentado en su vida. Verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántos han recibido perdón? Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántos han recibido sanidad? Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Se ha sentido metido a usted en un hueco ahí que no sale uno? Y el Señor le ha extendido la mano y le ha sacado adelante. No se olvide de eso. Te corona de favores y misericordias. Sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Por eso bendigamos al Señor. No nos olvidemos de todo lo que ha hecho antes y cobremos fuerzas para lo que está por delante, porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Si lo hizo antes, lo puede volver a hacer. Volviendo a Reyes 19. Después de que Elías expresa que se quiere morir, dice el verso 5 que Dios envía un ángel. Un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Mira qué misericordia la del Señor. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida con ascuas, una vasija de agua, comió, bebió y volvió a quedarse dormido.
Volviendo el ángel la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió, fortalecido con aquella comida, y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. Un último punto que quería mencionar. Dios hace todo lo necesario para sacarnos de esa condición en la que estemos. Dios hace todo lo necesario. Dios ministró las necesidades físicas de Elías. Le dio torta, le dio agua a comer. Pero Dios también ministró las necesidades emocionales. Le dio comida, lo fortaleció y lo envió a caminar 40 días y 40 noches para que reflexionara ahí. Yo me imagino a Elías siendo ministrado por Dios cada paso que iba dando. Y luego del verso 9 en adelante dice que también Dios ministró la necesidad espiritual, porque lo fortaleció en su espíritu, le animó a que saliera de la cueva en que se había metido y le dijo: tengo nuevas tareas para ti. Le hizo ver que su vida no estaba llegando al punto final, que aún había propósito en Dios por delante para él. Y me gusta mucho lo que dice el verso 11 y 12. ¿Por qué? Porque no solo el ángel fue enviado, sino que Dios mismo se acercó a él para fortalecer su espíritu y su ser. Verso 11, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras un viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto, salió, se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? A veces queremos, en medio de las crisis, que Dios haga algo poderoso, sobresaliente a nuestra manera, pero a veces Dios no está en el terremoto, a veces Dios no está en el ruido y la potencia, a veces Dios viene a ti y a mí en la quietud de su silbo apacible. Una noche estaba quebrantado, desanimado, porque también los pastores nos desanimamos. A veces la gente crea que uno es de otro mundo, ¿eh? No. Y en la noche, a la par de la cama, doblé rodillas y le dije al Señor sinceramente: no siento fuerzas ni para levantarme. ¿Te ha pasado alguna vez? Que se convergen la debilidad emocional con la física, con los pensamientos, con muchas cosas. Estábamos alquilando una casa allá por Calle Fares. Yo me arrodillé ahí. Y entró como un viento en la habitación. La cortina se levantó y pegaba así en el techo, pero como suavecito. Volví a ver las celosías y estaba cerrada. Y dije: Dios, estás aquí. Porque a veces Dios nos habla desde la quietud, desde lo apacible, y no desde lo evidente y portentoso que a veces queremos nosotros determinar. Tal vez has estado esperando un milagro, que Dios sacuda y quiebre los montes. Y tal vez Dios está hablándote hoy a través de este humilde vaso que está diciendo: reciba el mensaje de Dios. Termino con esto, hermanos. Su presencia
Esa presencia que llegó en un silbo apacible, en una quietud, dice otra traducción, en un murmullo delicado, fue lo que levantó a Elías. Su presencia es la clave para sacudirse del temor, para cobrar ánimo, para seguir adelante, para empezar nuevas tareas y contemplar claramente el respaldo de Dios sobre nuestras vidas. Vean qué interesante, porque Dios le da nuevas tareas a Elías y le dice: vea, quiero que haga 3 cosas. Verso 15 en adelante. Vuélvase por el camino a Damasco, llega hasta un lugar y vas a ungir a Hazael por rey. Le dice: vaya, unja a Hazael por rey. Le dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ¿verdad? Vas a ungir por rey sobre Israel. A Hazael sobre Siria, a Jehú sobre Israel. Y a Eliseo lo vas a ungir como profeta que va a quedar en tu lugar. Pero vea el respaldo de Dios. Porque Dios le dice, verso 17: el que escapare de la espada de Hazael, el rey que lo mandó a ungir para Siria, Jehú, el rey que lo mandó a ungir para Israel, lo matará. Y el que se escape de Jehú, Eliseo lo matará. Hermanos, Dios ya tiene todo el panorama hacia adelante organizado. Descansemos en eso. Tiene plan A, plan B, plan C, todos los pasos están en orden para Dios. Creamos en Él y descansemos en su presencia. Quiero invitarle, si usted puede reconocer que Dios le ha hablado, si hay algo de esta palabra que usted dice: yo lo recibo de parte de Dios para mí. Y si usted quiere repetir conmigo esta frase, dígasela al Señor. Gracias, Señor, porque tú me libras del temor. Me inundas con tu paz y renuevas mis fuerzas para seguir adelante. En ti soy más que vencedor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Bendecimos tu nombre porque tú eres bueno. Bendecimos tu nombre porque no hay nadie como tú. No nos olvidamos de tus beneficios y te damos gracias, Señor, porque tú renuevas nuestras fuerzas, porque tú eres nuestra esperanza viva, porque en ti estamos seguros, porque tú tienes control de todo lo que somos y de lo que estamos viviendo, porque nada te toma por sorpresa. Gracias, Señor, porque a diferencia de nosotros, tú no tienes ninguna limitación y todo tu poder, tu bondad y amor está disponible para que nosotros nos refugiemos en ti. Eres nuestro refugio, eres nuestro libertador, eres castillo fuerte, como decía el salmista, Señor. Y en ti somos más que vencedores. Gracias por tu palabra en esta mañana y todo lo que nos has permitido vivir en este tiempo de culto. La gloria, la honra por siempre a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.